Hola, buen día. Los saludo y les doy la bienvenida al podcast Ecos a través del tiempo. Y el día de hoy traemos un episodio súper especial porque vamos a hablar de un tema en específico. Y para eso nos acompaña la doctora Yadira. Doctora, bienvenida. Muchas gracias. Gracias por invitarme, Melissa. Te agradezco mucho. Y gracias por aceptar la invitación y por recibirnos en su consultorio. ¿Y cuál es el tema tan especial del que vamos a hablar el día de hoy? Es la mitomanía. La mentira patológica. Pero antes de empezar de lleno con el tema y con todas las dudas y preguntas que yo tengo, me gustaría, doctora, que se presente con nosotros y que nos dé un poquito de su currículum y de toda la experiencia que tiene. Ok, claro que sí, Melissa, con mucho gusto. Mi nombre es Yadira Luque Rojas. Un poquito de mi historia es que mi primera carrera es trabajo social, egresada de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Posteriormente me vine a Mexicali y estudié psicología, luego una especialidad en psicoterapia general. Posteriormente y simultáneamente estudié Derecho junto con psicología clínica. Luego estudié perfilación criminal, escena del crimen y evidencia conductual, tanatología, la maestría en psicología clínica y luego ciencias forenses. En todo este trayecto que te comento también tuve la oportunidad de ser catedrática de varias universidades con diversas materias, incluyendo ingeniería, sí, como bien sabes, ingeniería, derecho, psicología, nutrición, criminalística, criminología, medicina, enfermería, psicopedagogía. Wow. Varias. Sí, impresionante su currículum. ¿Cuántos años estudiando, doctora? Yo creo que toda la vida. Justo hace días me preguntaba uno de mis hijos y le digo, yo creo que estudio desde que tenía 5 años y hasta hace 4 años oficialmente dejé de estudiar. Pero como sabes, nos seguimos, pues tenemos que seguir estudiando. Preparándonos y actualizándonos. Y pues aquí en el consultorio nos caen siempre cosas diferentes. A pesar de que tengo muchos años en la práctica clínica, pues de todas maneras nos cae algo diferente, algo que jamás me ha tocado, okay, a pesar de que llevo muchos años en esto. Soy hipnoterapeuta también, trabajo mucho la hipnosis, es un método propio con el cual trabajo la ansiedad, la depresión y muchas cosas más, ¿no? Es muy útil para muchas cosas. Ok, entonces hoy vamos a hablar de este tema, pero espero que próximamente me dé la oportunidad de tocar alguno de los temas en los que soy experta. Claro que sí, con mucho gusto. Y vamos a empezar con la mitomanía. Me gustaría saber cómo se origina, cómo inicia, si es una enfermedad. Primeramente, ¿es una enfermedad? Bueno, la mitomanía no es una enfermedad, no es una entidad nosológica propiamente dicha. Que no sea una entidad nosológica significa que no está clasificada dentro de los trastornos mentales, ni en el DSM-5-TR que tenemos actualmente en toda Latinoamérica o América, y ni tampoco en la clasificación internacional de enfermedades, o CIE-10. Más bien son síntomas que corresponden a otros trastornos. Okay. Sin embargo, pues hay varios trastornos involucrados. Se conoce también como pseudología, la mitomanía, y pues la pseudología implica, como bien dice la palabra, pseudo falso, y se refiere al estudio o tratado de la mentira, ¿no? Entonces, hay varios trastornos con los que se vincula. Ok. ¿Y cómo es que uno se vuelve un mitómano? ¿Cómo sucede? ¿Pasa algo en nuestra vida? ¿Algún trauma psicológico? ¿O uno nace así? ¿De dónde viene? ¿Cómo empezamos? Qué buena pregunta me acabas de hacer. Mira, la verdad es que se vincula a varias cosas y una de aspectos biológicos, aspectos psicológicos y sociales. En el aspecto biológico se dice que nosotros, que las personas que mienten, te decía hace rato, no me gusta mentir, ¿no? Pero todos mentimos. Dicen que en una conversación mentimos por lo menos 2 veces en una conversación de 1 hora. ¿En serio? Que puede ser por ignorancia, por error, qué sé yo. Sí. Pero no es deliberado y no es lo mismo que la mitomanía. Claro, este punto es muy importante. Sin embargo, la mitomanía viene en el caso de la biología humana, que lo explica porque hay ciertas alteraciones en la corteza prefrontal. También se dice que hay exceso de sustancia blanca.
de que ahí esa sustancia blanca hace o causa alteraciones también en el sistema nervioso y también alteraciones de la serotonina y la dopamina. Eso lo explicaría desde el punto de vista biológico. Okay. Desde el punto de vista psicológico, una baja autoestima, como dice Anabela Orihuela, creo que se llama la autora del libro de las heridas de la infancia, habla acerca de que estas heridas, de la carencia de afecto, de vínculo, de protección, de sentido de amor, de pertenencia con tu madre, te puede hacer que crezcas sin autoestima y por ende, pues tú necesitas llenar ese vacío que se tiene, ese vacío existencial, ese vacío de necesidad de afecto, y una manera de hacer que llamar la atención para que te quieran o para que te miren, para que mírame, aquí estoy, existo, es pues mentir. Y es una mentira. Muchos dicen que es fácil, personalmente yo diría que no lo es, salvo que haya mucha relación con esa persona porque sus mentiras son muy desproporcionadas. Y en el aspecto social, tienen problemas con la pareja, tienen problemas con la familia, tienen problemas en el contexto laboral, porque pues como te decía, en la convivencia diaria, cuando existe mucha plática, mucha conversación, mucho nexo con otra persona, te das cuenta que hay algo raro en ella. Sí. Por ejemplo, hay un tema muy famoso de una chica que decía que filmó una película por allá en Japón o en China, ¿no? Sí. Y que 25,000 veces tuvo que escribir su relato, no recuerdo cómo se llama, para posteriormente decirlo, porque no les permitían utilizar ese, no recuerdo cómo se le llama, apuntador. Entonces, es una manera de identificarlo. Más adelante vamos a ver otras. Ok, entonces es como que algo poco a poco va creciendo en nosotros hasta convertirnos en alguien que miente sin medida, ¿no? Por todo. Y por todo y para todos, no es como que mientes con una sola persona, sino que le mientes a tu pareja, a tu mamá, a tus amigos, empiezas a mentir para buscar aceptación. O que ya no tienes miedo a mentir, que se te hace muy fácil, también puede ser, ¿verdad? Sí, mira, lo que pasa es que la mitomanía es una forma, yo diría que si fuese un trastorno, sería uno de control de los impulsos, porque la persona no puede evitar mentir, es una manera irrefrenable y es una manera muy impulsiva de mentir. De repente está platicando contigo y luego inventa algo que es muy sensacionalista quizá para ti, pero lo hacen a veces tan elaborado, tan bien, que a veces ellos no saben discriminar entre esto es verdad y esto es mentira. Entonces sí, eso es algo complicado porque pues sí son muy hábiles, especialmente algunos de los trastornos que vamos a mencionar más adelante, ¿no? Aclaramos ya que esto no es un trastorno, no es una enfermedad, sino más bien es un síntoma de varios trastornos. De varios trastornos. Así es. Ok. Y una pregunta que tengo curiosidad. ¿Quién miente más? ¿Los hombres o las mujeres? Bueno, yo en mis clases de todos los niveles siempre les digo que las mujeres salimos mal, porque siempre, genéticamente la mujer esto o aquello, pero creo que esta vez ganamos la batalla. Los hombres mienten mucho más. Así que, ojo en las relaciones de pareja, los hombres mienten más. Y le voy a poner un ejemplo muy curioso. Se dice por ahí que las mujeres ocultan las aventuras que tienen, por ejemplo, mientras que los hombres las inventan. ¿Para qué? Para fanfarronear, pues para quedar bien con el amigo. Sí. Y el típico macho mexicano. Van a decir muchos que no es cierto, pero sí lo es. Yo lo veo aquí a diario. Muy bien, entonces estadísticamente los hombres mienten más que las mujeres, así que cuidado por ahí, chicas. Así es. Y ahora, síntomas. ¿Cómo yo puedo identificar, doctora, alguien que es mitómano o alguien que de repente se avienta una que otra mentirilla para salir del paso? Porque a veces, creo como usted dijo, muchos mentimos, ¿no? A veces que no queremos salir a algún lado y echamos una mentirita, o en el trabajo para salir del paso, ¿no? A veces uno no quiere dar, por ejemplo, explicaciones, ¿no? Que si te preguntan un familiar por algo y tú rápido contestas alguna mentira para no tener que contar toda la historia. Pero, ¿cómo identificar cuando una persona es mitómano y cuando simplemente de repente miente? Ok, bueno, como te decía anteriormente, nosotros mentimos a veces por necesidad. Este ejemplo que te voy a dar a lo mejor va a ser muy curioso, muy chistoso para muchos, pero visualiza la siguiente escena.
salgo yo con un vestido muy pegadita o cualquier persona que tenga sobrepeso y le dice a su esposo, oye amor, ¿cómo me veo? Entonces el esposo no te va a decir, ay, te ves gorda o ponte algo más flojo, ¿verdad? Sí. Que no. Entonces te dice, te ves bella, mi amor. Está mintiendo. Sí. Pero no lo podemos poner en la categoría de mitómano porque, como bien decías tú también, a veces por no querer ir a algún lugar, por no decir una verdad tan cruda, porque acuérdate que se requieren filtros para no tener problemas. No solamente basta con la verdad, hay que tener pues la habilidad de decir esa verdad con utilidad, pero además con mucha bondad. Entonces, ¿cómo lo vamos a distinguir? Porque el mitómano va a mentir reiteradamente, constantemente, casi todos los días que lo veas, va a tener algo que decirte, pero además va a ser muy sensacionalista. Por eso se llama pseudología también, o síndrome de Pinocho. Ok, porque es exagerado su mentira, nos cuenta algo como muy extraño, muy raro que casi a nadie le pasa. Y otra particularidad muy importante que debo mencionarte es que si tú dices una mentira, yo te digo, oye, Melissa, te invito, no sé, por un trago, ¿no? Vamos a suponer que las dos tomamos, vamos por unos drinks. Y tú me dices, no, ¿sabes qué? Ya estoy cansada, voy a ir con mi esposo, pero en realidad, pues no era nada, simplemente no querías ir conmigo. Y luego te sientes culpable. Esa culpabilidad no existe en el mitómano. Ellos no tienen culpa de mentir. Ok. No, jamás. Entonces, si ustedes mienten y no tienen culpa, pues pudieran ser mitómanos. Y lo hacen constante, recurrente, a diario, de manera impulsiva. Entonces... Con mucha facilidad. Sí, correcto. Ok, entonces vamos a pensar que tal vez alguien que nos escucha ahorita está pensando, yo no siento culpa por mentir y miento cada rato. Ok, ¿le afecta de alguna manera? ¿Es consciente se sabe que miente sin control la persona? Él sabe perfectamente que está mintiendo. Por eso te decía ahorita que a veces se cree sus propias mentiras. A veces dice cosas o las reitera tanto, las repite tanto que llega el momento en que ya no sabe discriminar entre es verdad o fue una creación mía, una elaboración mía. A ese punto llega. Ok, entonces tiene un poco distorsionada la realidad. Digamos, llega a no saber si fue verdad, fue mentira o ni siquiera lo piensa. Pues yo creo que hay un poco de distorsión, ¿no? Pero si hablamos de percepción, entonces vamos a decir que su percepción es correcta, aunque sepamos que está mintiendo. Okay. Eso ya es un tema un poquito más complejo. Sin embargo, el mitómano sí tiende a exagerar las cosas, no siente culpa, miente de manera reiterada, constante y sin culpa. Generalmente eso. Quiero acentuar esta parte. No hay culpa, jamás la va a haber. Ok. ¿Y existe un tratamiento? ¿Existe una cura? Sí, lo manejamos. Bueno, se puede manejar con fármacos, porque como te decía, las etiologías que son sociales, que pueden ser psicológicas o pueden ser biológicas. Si la etiología es biológica, entonces se trata con ansiolíticos, con antidepresivos y antipsicóticos. Sí, es muy bueno. Es el medicamento que se recomienda y ya el psiquiatra decidirá en qué medida o qué tipo de medicamento, porque hay una gran gama de estos, ¿no? Para tratarlo. Y desde el punto o el enfoque psicológico manejamos cognitivo-conductual para ir cambiando los esquemas de aprendizaje. Y aquí hay cosas muy importantes. De Sinaloa para allá, yo soy de Sinaloa y lo digo, se adula mucho a la gente que inventa historias y aunque sepa que las inventa, pues la gente se lo aplaude, ¿no? Porque es como un aspecto cultural muy importante. Entonces yo creo que podemos atribuirle la mitomanía de alguna manera a aspectos culturales. Sí. Que vendría siendo de la parte social. Y de la parte psicológica, pues a la falta de afecto de la madre, de vinculación, de conexión emocional, la falta de pertenencia y la falta de expresión de amor de la madre hacia el hijo. No es que no lo ame, pero la percepción al final del día es lo que cuenta. Entonces este niño crece y busca este reconocimiento y esta atención. ¿Cómo lo va a lograr? Te cuento algo que te impresione y logro tu atención. Y que uno lo adule o que lo felicite por logros, ¿no? Sería su manera de obtener. Correcto. Okay. Eso pasa más en un trastorno que ahorita decíamos lo vamos a hablar, ¿verdad? Ok, ¿algún caso le ha tocado tratar con mitómanos? Fíjate que sí, y
son sumamente difíciles porque aunque yo, como ya sabes, tengo la formación forense, puedo estudiar psicología de la mentira, me resulta muy difícil poder identificar cuando una persona te está mintiendo, a menos que hagas pues ciertas técnicas un poquito más profundas e invasivas porque se siente como un interrogatorio. Pero cuando la gente ya te cuenta, por ejemplo, que a diario ve duendes en su casa, pues tu mente científica primero dice, bueno, quizá tenga esquizofrenia, quizá se meta algo, tenga una psicosis o algún tipo de psicosis debido a medicamentos o abstinencia de los mismos. Pero si no es nada, entonces tú dices, caray, entonces está mintiendo. Y te cuesta mucho a ti como clínico pensar que alguien venga a pagar para mentirte, ¿estás de acuerdo? Sí, claro. Entonces ahí es donde empezamos a sospechar. ¿Y qué hacer o cómo identificarlos? Bueno, una buena forma de saber, voy a hacer un paréntesis para decir esto. Para ser mentiroso tienes que ser muy inteligente, número 1. Y no es discriminación, realmente tienes que ser muy inteligente o tener muy buena memoria para decir una y otra vez lo mismo. Okay. Cosa que sí tienen la mayoría de los mitómanos. Esta habilidad la tienen la mayoría de los mitómanos de contarte la misma historia, pero no son inmunes a la psicología de la mentira. Tú le dices, ok, es excelente tu historia. Me encantaría que me la contaras ahora al revés. Es decir, no de principio a fin, sino de fin hacia el principio. Okay. Y como tu cerebro no tiene la capacidad de mentir de manera al revés, no sé si te has dado cuenta de eso, entonces ahí los podemos agarrar con mucha facilidad. Es difícil, a menos, y por eso requerimos del apoyo de la familia, porque ellos te dicen, es que si mienten esto, me ha dicho esto y esto, tienen problemas laborales, los corren, tienen problemas con su pareja, etcétera, ¿no? Como te mencionaba. Ok. Entonces, una de las maneras que uno podrá descubrir o que a usted le funciona es, ahora cuéntame el suceso de atrás hacia adelante. Y caen en la mentira, entonces. Sí. Caen en la mentira. Por mejores que sean mintiendo, porque sí son buenísimos, se los tengo que reconocer. Y es muy difícil de hacerlos caer. Ok. Y justamente ahorita que hablaba de la familia, si nosotros tenemos a alguien en casa, un familiar o un amigo, y quisiéramos hacer algo, quisiéramos ayudar, ¿qué nos toca hacer? ¿Cómo podemos ayudarlo? Ok, como red de apoyo, primero, si la persona está en terapia, es muy aconsejable que ustedes también tengan comunicación con su terapeuta, que les hablen acerca de las cosas que dice allá, que le pregunten acerca de la terapia, cómo le fue, qué le dijo su psicólogo, psicóloga o su psiquiatra, porque también de eso van a salir pues evidencias, ¿no? Apoyarlo, no invalidándolo, no anulándolo, no descalificándolo, sino diciéndole que está en el proceso, que entiende que lo hagan sentir querido, que lo hagan sentir importante, validado, porque acuérdate que de ahí emerge la mayoría de la mitomanía. Y cuando llega con usted, doctora, un paciente, ¿lo trae un familiar o vienen por su propio pie y dicen, sabes que me está pasando esto? ¿Cómo llega aquí un paciente con este síntoma? Mira, me acabas de hacer otra muy buena pregunta. La mayoría de las veces las traen las madres y generalmente son adolescentes. Son personas grandes, aunque debo mencionar este caso muy importante de un señor de 65 años que recibí hace 4 años. Él me decía que tenía 7 mujeres, una mujer para cada día. Wow. Si te fijas, al escuchar esto, parece como, espérate, como una persona de 65 años. Nosotras sabemos qué pasa a cierta edad, ¿no? En los hombres como en las mujeres. Sí. Y empiezan las deficiencias sexuales, ¿no? Entonces yo le pregunté, acuérdate que doy sexualidad humana, así que preguntar este tipo de cosas para mí es muy fácil. Y yo le dije, wow, ¿cómo le hace usted para poder con 7 mujeres? Y me dice, porque el tener una mujer diferente cada día es como si fuera Viagra o Cialis. Esa fue su respuesta. Es la única persona que me ha tocado, evidentemente era un mitómano. ¿Era mentira que tenía 7 mujeres? Sí. Sí, sesiones después... yo le había preguntado previamente los nombres de cada una de sus mujeres. Ninguna sabía la existencia de las otras. Todas viven en Mexicali.
espero no estar exponiendo a nadie porque decíamos que eran mentiras, y que nunca coincidían, y pues sí, es de llamar la atención. ¿Estás de acuerdo que este tema está un poquito, pues, escandaloso, sensacionalista, como para ser verdad? Sí, sí, sí. Si me dijera tengo 30, quizás se la compraba. Sí, pero de 65. Y te digo, me consta porque pues seguí con él. Ajá. Había anotado los nombres. La segunda sesión le pregunté, oiga, y cuando usted va con Teresa, por inventar un nombre, ¿no? Y me dice, no hay ninguna Teresa, pero yo lo tenía anotado. Ok, Carolina. Sí, Carolina, sí. Y como de los 7 nombres que yo había anotado, solamente 4 recordaba. Por eso hablaba de que hay que tener muy buena memoria, ¿no? Ok, entonces, generalmente las mamás traen a sus hijos adolescentes como que están mintiendo mucho, y hay quien sí viene por su propio pie y dice, tengo algo, sí. Necesito ayuda. Sí. Yo le atribuyo a las personas que vienen por su propio pie, que generalmente son adultos, a que sienten, porque me lo han expresado, una sensación de vacío y aburrimiento, una necesidad de atención, como dice Jorge Bucay, son buscadores en la vida de felicidad, que no saben encontrar en sí mismos, y que por ende se enfocan a otras personas diciendo mentiras, que solamente es un eslabón de cadenas de mentiras, o hacen un hoyo para tapar otro, o se les forma una gran bola de nieve hasta que los aplasta. Y esto solamente agrava ese problema. O sea que lo que entiendo es que detrás de un mitómano hay un problema, ¿no? De trasfondo hay no se sienten aceptados, falta de cariño, necesitan atención. Entonces hay que, una vez tratando estos problemas, ya tal vez ya no es necesario mentir. Ajá, digamos, ¿verdad? Exactamente, porque ya se sienten llenos, ya se sienten satisfechos de su vida, de sí mismos. Entonces el mitómano dejaría de serlo en algún momento, siempre y cuando tome las sesiones de terapia correspondientes, y por supuesto si atiende otros aspectos biológicos como los que te explicaba del prefrontal, de las cuestiones neuroquímicas, serotonina y dopamina, pues con medicamentos ansiolíticos, antidepresivos y antipsicóticos. Ok, y ahora me gustaría tocar de un tema que últimamente se ha vuelto muy famoso, el nombre narcisista, ¿no? Que para todo queremos decir que los hombres son narcisistas, y que mi esposo es un narcisista, y que mi novio es un narcisista. Y la pregunta es, ¿todos los narcisistas son mitómanos? ¿O todos los mitómanos son narcisistas? ¿O todos los mitómanos son narcisistas? Muy buena pregunta. Voy a empezar con eso porque yo te decía al principio que la mitomanía no es un trastorno ni una enfermedad, sino que es un síntoma de otros trastornos. Bueno, empecemos por el narcisista, atendiendo a tu pregunta. Una de las características diagnósticas del trastorno narcisista de la personalidad es que le encanta y se alimenta de llamar la atención. Para tal efecto magnifica todo lo que es él. O sea, él es un héroe. Lo que hace. Sí, él es un héroe, es el más inteligente, es el más guapo, es el más sobresaliente, es el mejor en todo, es el que ayuda más a la gente. O sea, si le da $1 dice que le da 1,000, si le da 1,000 dice que le da 1,000,000. Sí. Entonces, de hecho, por ahí hay cierta información, un libro que habla de los narcisistas y la mitomanía, porque hay gente que la confunde. Sin embargo, el narcisista pues tiene otras cosas que no tiene el mitómano, ¿no? Es elitista, y podría decir que el mitómano por supuesto que no es. Hay tipos de narcisista, está el perverso narcisista y el narcisista egocéntrico. Entonces, no es narcisista, y lo digo aquí aprovechando porque como tú decías, ahora muchas mujeres, sin generalizar, dicen, mi esposo o mi pareja es narcisista porque me miente. Y yo ahorita, ¿y no será mitómano? ¿Verdad? Sí, o sea que hay mitómanos que no son narcisistas, nada más son mitómanos. Ajá. Pero sí la mayoría de los narcisistas son mitómanos. Tienen que mentir para lograr su objetivo. Sí. Y ahorita se me ocurre una pregunta, a lo mejor no tiene mucho que ver, pero sobre los narcisistas. ¿Todos los narcisistas son agresivos? No, el perverso narcisista sí. El narcisista egocéntrico tiende más a ser pasivo-agresivo. El perverso narcisista sí, yo diría que cae en el sadismo en algunas ocasiones. Deja de hablarte para hacerte sentir mal, es una forma pasiva agresiva
porque como decía Paul Watzlawick, la peor forma de comunicación es la no comunicación. Okay. Entonces él sabe perfectamente todo esto porque ha estudiado a la gente y sabe cómo manipular o dónde mover. Muy bien. Doctora, yo tengo hijas adolescentes, tengo una hija de 17, otra de a punto de cumplir 16, y me llama mucho la atención o me llega un poquito el hecho de que muchos adolescentes, o que llegan mamás con adolescentes, algo que nos quiere decir a las mamás de hijos adolescentes jóvenes, que estemos alertas con ciertas cositas, que si detectamos que nuestro hijo está mintiendo, que está teniendo ciertas actitudes, pues es un foco rojo para atenderlo, tal vez traerlo a terapia. Yo creo que sí, porque si tú me preguntas estadísticamente o la tasa en la cual se presentan más este fenómeno de la mitomanía, yo te voy a decir que en la infancia y la adolescencia. Los niños mienten, por ejemplo, porque la mamá le pregunta, hijo, ¿ya hiciste la tarea? Y el niño, por estar cómodamente jugando, te va a decir que sí. Si nosotros desde la infancia tenemos ese cuidado de decirle, hijo, a ver, enséñame la tarea, pero si te fijas, implica un trabajo para nosotros y hay mamás que no están dispuestas a hacerlo. Entonces, pero si tuviésemos el cuidado de verificar cada cosa sin descalificar al niño, simplemente voy a verificar que efectivamente lo tenga, a lo mejor tal vez sin que se dé cuenta, y si no lo tiene, pues decirle, a ver, mi amor, ven, porque me mentiste, mentir no está bien, etcétera. Yo ya te dije que sí mentimos la mayoría de la gente, pero no de una manera recurrente, constante y psicopatológica. Okay, entonces es mi recomendación. Estar alerta y si lo notamos, desmentirlo, no decir, ya, no le voy a hacer caso porque está jugando, no quiero pelear, no quiero alegar, no, es saber qué está sucediendo cada vez que nosotros cachamos a nuestros hijos en una mentira, confrontarlos amorosamente. Amorosamente, exactamente, no desmentirlos así en público, no exponerlos, no es recomendable, pero sí decirle, a ver, ven para acá, mi amor, vamos a hablar acerca de esto. Las mentiras, como dicen los españoles, tienen las patas muy cortas. Entonces es muy fácil de descubrirlas. Ahorita ya te decía cómo. Y yo creo que si empezamos desde allá, desde la infancia, va a ser mucho más fácil manejarlo en la adolescencia y por supuesto en la adultez. De la honestidad. Ok. Y algo, ya nos decía cómo podemos cacharlo en la mentira, ¿no? Digamos el adulto que, a ver, cuéntame la historia de atrás para adelante. Y que si miente mucho, que si no hay culpa, que lo miente frescamente. ¿Y en el cuerpo hay algo que se note? Sí, esa también es una muy buena pregunta. Mira, por años se ha dicho que las personas que miran hacia derecha, hacia izquierda, bueno, podría ser. Yo actualmente ya no le doy tanto peso, sin embargo, debe haber cierta congruencia. Debemos lucir egosintónicos, es decir, que sea coherente. Yo no puedo estar contestándote algo si mi afirmación fuera una afirmación a tu pregunta, perdón, pues yo no te podría decir sí, ¿verdad? Porque tú dirías ¿cómo? Entonces es sí o es no. Okay. Entonces es algo que ellos inconscientemente tienden a hacer. O sea, mover la cabeza de manera negativa mientras afirmas algo, pues es otra forma. También la prosodia es muy importante. Nuestro tono de voz cuando hablamos, por ejemplo, si yo te diría, ¿cómo estás, Melissa? Tú me podrías decir, bien. Sería, ¿realmente estás bien? Ok. Entonces es muy importante prestar atención al tono de voz de las personas, a su lenguaje corporal, porque también nuestro cuerpo habla. De hecho, el 80% de nuestra comunicación es paraverbal o es de esta parte, más que nuestra voz. Lo que digas, cómo nos comportamos, cómo está, porque tal vez es fácil mentir con los labios, pero con todo el cuerpo, ¿cómo, verdad? Así es, no podemos mentir porque esto es inconsciente. Entonces es la comunicación paraverbal la que nos desmiente. Por eso cuando estamos impuestos a estar observando a las personas, nos damos cuenta con mucha claridad que no hay coherencia entre lo que dice, cómo lo dice y qué hace mientras lo dice. Okay. Bueno, no sé si quiere agregar, yo creo que con eso terminamos el episodio. Si quiere agregar algo más, doctora. Nada más me gustaría agregar, si me lo permites, que la mitomanía también se encuentra como síntoma en los trastornos levemente de el borderline o límite de la personalidad.
El narcisista yo creo que número 1, igual con el trastorno histriónico de la personalidad. Entonces también en el síndrome de Munchausen por poder. ¿Ese cuál es? Fíjate que es de los más importantes, por eso quise mencionártelo, aunque ya nos queda poco tiempo, porque el síndrome de Munchausen es un síndrome que está en el DSM como síndrome facticio. Le llaman adictos al hospital, las personas se autolesionan o se hacen las enferman, mienten acerca de su salud, los internan y están felices. No podría explicártelo, nadie lo puede hacer porque no se obtiene ningún beneficio de ello, lo cual es raro, pero también existe por poder. El caso de Gypsy, no sé si lo conoces, una niña estadounidense. Sí. Ese es uno de los casos más sobresalientes de Munchausen, donde la persona enferma, el cuidador generalmente enferma a su hijo para obtener un beneficio económico o de otra índole. Okay. Y también un poco de atención, ¿verdad? Tal vez. Mucha, ¿no? Mucha atención, ajá. Pero más que la atención, fíjate, en este síndrome es el causar lástima, sí llamar la atención con una mezcla de lástima y consecuentemente una ayuda económica. Aquí como que sí hay algo de beneficio económico, porque hay Munchausen y Munchausen por poder. Ok. Y anterior a eso nos mencionaba el límite de personalidad. Sí. Platícanos poquito. Mira, el trastorno límite de la personalidad es una persona que tiene problemas de autoimagen, de afecto y por ende para relacionarse con los demás. Tiende a autolesionarse, pone en peligro su vida, tiene relaciones sexuales sin protección. Generalmente, bueno, ya disminuyó esta cifra, pero hace aproximadamente 10 años un 70% de la población con TLP se suicidaba, se suicidaban, no eran parasuicidas. Ahora existen más parasuicidas, personas que desean morir pero no lo intentan, no lo hacen, no lo logran. Entonces ellos mienten mucho con respecto a que no lo logran o que no lo intentan. Y también mienten mucho para ocultar pues lo que están sintiendo. El TLP es un trastorno egodistónico, es decir, se sienten muy mal, pero parece que están bien cuando saben manejarlo o cuando ya aprendieron a manejarlo. Okay. ¿Y ese también se da mucho en los adolescentes o es...? Empieza al principio de la edad adulta, pero en los últimos años yo he encontrado que podemos identificarlo a muy temprana edad. A partir de los 12 ya podemos ver ciertas características muy marcadas y muy inclinadas hacia el trastorno límite de la personalidad. Wow, entonces hay que estar muy atentos con nuestros jóvenes, ¿verdad? Porque cada vez yo creo que estos problemas psicológicos, no sé si aparecen más o siempre estuvieron y no eran tratados. Yo creo que como todo ha estado siempre, solamente que ahora existen mayor comunicación no solamente entre nosotros aquí como sociedad mexicana, sino en todo el mundo. Sabemos que hay mucho más, tenemos identificadas más variables que están involucradas, como esto de que te hablaba de la protección del sentido de pertenencia. El padre te da estructura y te da límites, la madre te da esta cuestión del amor, protección, amparo y demás. Y si no tienes estas dos cosas de los dos progenitores de adulto, evidentemente vas a hacer un caos. Claro, y yo creo que eso sí es muy marcado, ¿no? El divorcio, que se han disparado, entonces para las familias. Muchos divorcios por mentiras. Oh, ok. Muchos, y como abogada te puedo decir que, wow, es increíble la cantidad de divorcios que se dan por mentiras, y evidentemente, pues, ahí sí podría decir, hay que mentirlo, ¿no? Porque si eres infiel y vas y le dices a tu esposo qué va a pasar, o si él se entera, pues se divorcian, de una u otra forma. ¿Y eso cómo detona todo lo demás, no? Porque entonces ya no están los papás juntos con los hijos, y luego los hijos, el ejemplo que no les da. Bueno, pues súper interesante, yo creo que se nos da para otro episodio. Para otro, totalmente de acuerdo. Ok. Bueno, pues con eso terminamos, doctora. Encantada de estar aquí, me encantó la plática y hay que seguir preparando otro tema. Sí, para servirte. Muchas gracias y muchas gracias a todos. Gracias por escucharnos y nos miramos en el siguiente episodio de Ecos a través del tiempo. Bye.